Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos metemos en este espacio que toca esta semana para culminar este día viernes en Deconstrucción del Rugby. Vamos a tener un invitado especial y, como siempre, como protagonista, nuestro compañero Facundo Sassone. Facu, buenas tardes, ¿cómo te va? Nacho, Ari, Santi, ¿cómo andan? Hola, Facu. Todo Hola, bien. Facu. Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy ya venimos trabajando, venimos hablando mucho de diversos temas que tienen que ver con esta cuestión de construir el rugby, ¿no? De mostrar el rugby desde otras perspectivas. Hablamos del rugby femenino, hablamos del rugby en las villas, en contexto de encierro, del rugby en distintas circunstancias que hacen a la vida del rugby también, que no tiene que ver tanto con lo que muestran los canales, digamos, más comerciales. Y hoy, como les conté el primer día, que uno de los temas que quería traer a la mesa era el tema del rugby en la diversidad, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con equipos de rugby que se forman en cuestión de diversidad sexual. Y hoy invitamos a Nacho Lara. Nacho Lara es entrenador de rugby de Ciervos Pampas, además del Club Los Tilos, y además entrenador también de las infantiles del Club Los Tilos. Y la verdad que me interesa mucho conocer su mirada, conocer su perspectiva de ser el entrenador del primer equipo de rugby de diversidad sexual de Latinoamérica. Así que bienvenido, Nacho, un placer tenerte acá. Y bueno, nada, que nos cuentes primero que nada cómo es tu recorrido en el rugby, cómo fue tu historia con el rugby desde tus inicios. Bueno, buenas tardes, Facu, y a todo el equipo. Y bueno, primero gracias por la invitación. Eh, bueno, yo en realidad, en La Plata, la ciudad de donde soy, hay 5 equipos de rugby, así que caer en un equipo de rugby es como bastante, ya casi tradicional. Entonces yo jugué desde los 10 años, a los 10 años empecé a jugar. Primero jugué en un club, después por situaciones de la vida dejé de jugar. Me fui a jugar al fútbol y después esas cosas, más de adolescente te vas haciendo amigo de un grupo, todo ese grupo jugaba en los Tilos, me fui a jugar a los Tilos y ahí jugué, digamos, toda mi adolescencia, o sea que tuve más de 8 años jugando al rugby y después entre que me iba rompiendo y después de que me fui a estudiar a Buenos Aires, entonces era toda otra movida y tampoco, yo siempre digo lo mismo, me iba rompiendo y tampoco era tan bueno como para seguir digamos, cuando uno deja las juveniles empiezas en el plantel superior y tenés que entrenar muchísimo más, digamos, porque te empezás a golpear más, es otro nivel de rugby y ahí tenés que entrenar, digamos, tenés que ir al gimnasio, tenés que ir a todos los entrenamientos. Y bueno, ya uno también cuando es consciente de sus limitaciones, dice, bueno, vamos a apostar a la facultad porque la otra acá no vamos a tener. Pero bueno, eso fue, digamos, mi encuentro con el rugby. Después me voy del país por mucho tiempo, digamos, un poco por casualidad. Y cuando vuelvo al país, nada, siempre tuve esta cosa que te queda de nunca jugué mi último partido de rugby, por ejemplo, ¿no? Siempre, digamos, sentía el deporte como muy cercano. Y, hay como 2 hechos que me llevan a volver a los clubes. Primero a los Tilos, eh, bueno, uno es, digamos, el expresidente que tuvo el club en el mandato anterior, una persona a la cual estimamos mucho, que es Martín Carrique. Bueno, Lo me tuvimos invita. acá como invitado en el programa también. Bueno, Martín nos invita en la organización en la que hago parte a hacer una actividad ahí en el club y para mí volver al club después de 10 años y ya con otra condición, ¿no? Porque yo me fui al club todavía sin asumir mi orientación sexual y después, bueno, volver y digamos, internamente te genera, ¿no? Como, bueno, todos los prejuicios que después ve uno que tiene, porque esa vuelta que fui al club y me encontré con ex compañeros del club y la actitud fue de completa recepción, de Nacho, tenés que volver al club, qué pena que perdimos el contacto tantos años. Y muy cercano a eso, junto a mi marido, adoptamos. Es un nene y una nena, y no dudamos que el nene iba a tener su primer prueba de deporte en el rugby y en los tilos.
Y ahí es que, digamos, yo sí digo que es como mi segundo tiempo, ni siquiera el tercero es cuando ya no hago más nada. Pero digo, mi segundo tiempo en el rugby es este, porque bueno, es vivir el deporte desde otro lugar, no solamente porque ya no soy jugador, sino también porque soy una persona distinta a la que era cuando estaba en el club, en este caso en los tiros, ¿no? El club ha cambiado muchísimo y para bien, digamos, es un club impresionante, digamos, es un club muy familiar. Y empezando primero, cuando llevo a mi hijo, mis ex compañeros, que son los entrenadores de mi hijo, me dicen, no, bueno, cruzate del otro lado del alambrado y vení, que también nos divertimos entrenando, digamos, se forman muy lindos grupos, ¿no? de entrenadores con mucha presencia para acompañar a los chicos, ¿no? Y la verdad que una experiencia fue la del año pasado muy linda. Este año teníamos toda la pinta para repetir un año impresionante. Pero bueno, el COVID no lo quiso. Y a su vez, también desde el año pasado, con Cayo Varela, que es el presidente de Ciervos Pampas, al principio, el primer tiempo me decía, bueno, Nacho, animate a jugar. Yo siempre le decía, me rompía con 18 años, a los 40 no, me deshago. Y bueno, y de ahí surgió la propuesta de entrenar a Ciervos Pampas, con la particularidad también de que sería por la primera vez que Ciervos Pampas tendría un entrenador gay. Digamos, también surgió del colectivo. Y también estábamos preparándonos durante febrero y inicios de marzo para hacer una gran pretemporada y bueno, truncado, pero seguimos entrenando todo el año, así que digamos, no es una revancha, no le pongo en términos de revancha porque no fue una derrota mi primer paso por el rugby, Claro. el sentido personal, pero sí es otra forma de vivirlo y es espectacular. Nacho, y me meto un poco con, digamos, con el tema más, digamos, creo, difícil dentro de nuestro deporte, que es la masculinidad, ¿no? La masculinidad o la heteronormatividad que el rugby tiene, que el rugby vive, capaz en vías de deconstrucción. Creo que hay, sobre todo las generaciones más chicas, tienen una mirada distinta sobre esto, pero ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo lo vivís vos? Tal vez una experiencia diferente dentro del club, pero ¿cómo crees que lo viven hoy los chicos o los planteles superiores? Esta cuestión de tal vez tener en alguno de sus compañeros una persona con una decisión, con una orientación sexual diferente. ¿Cómo se vive eso dentro de los clubes? ¿Cómo crees que se vive? A ver, yo creo que hay al menos un par de cosas para tener en cuenta. Pero por un lado, quien vive una orientación sexual disidente dentro del club no la pasa bien. De cualquier club. No la va a pasar bien. ¿Por qué? Bueno, porque uno vive en un contexto y sabe cuáles son las respuestas a decir, bueno, yo no cumplo con una determinada norma, ¿no? Establecida. Y entonces no se la pasa bien. Porque como también no se la pasa bien con muchas otras cosas, digamos, no solamente por una orientación sexual. Digamos, si uno no pertenece, digamos, si uno no tiene, por ejemplo, los mismos recursos económicos que el resto de las personas, si uno no puede comprarse las camisetas, si uno no puede comprarse los botines, si uno no vive en determinada zona donde el resto sí, digamos. Pero, digamos, se va generando los propios escudos. ¿Y qué quiere? Que uno no quiere ir transitando la vida que lo señalen con el dedo. Uno trata de adaptarse o de ser resiliente, entonces trata de no romper con eso. Sobre todo cuando uno no se le puede pedir tampoco a chicos o adolescentes que tengan una actitud de romper con lo establecido cuando son chicos, digamos. Esa es una actitud más que tenemos que tener los grandes, de generar el ambiente necesario para que ellos no tengan que ponerse escudos protectores o tener miedo a que sean señalados. Entonces, por un lado, yo creo que la persona, en lo individual, la persona que está vivenciando eso no lo vive bien, lo vive con mucho temor a ser excluido, temor a perder un grupo de pertenencia, temor a dejar de hacer un deporte que ama. Eso por un lado, digamos, y eso es innegable. Entonces, por eso digo, por un lado, tiene que haber un trabajo de los clubes no solamente para acompañar a esa persona, sino también para realizar un trabajo de transformación en el club. Y yo creo que en ese sentido,
tiendo a ser optimista. Por ahí soy autorreferencial, pero digamos, mi experiencia en los tiros fue impresionante. Digo, yo, por ejemplo, te doy dos ejemplos muy concretos. Uno es yo, desde el día 1 voy al club y vamos a pasar, digamos, con muchas familias, pasan la mañana en el club, ¿no? Llevas a tu hijo a entrenar, hasta que es el tercer tiempo, te quedas charlando con gente, si es un día lindo te quedas tomando algo, por ahí si juega la primera te quedas esperando. Yo siempre fui con mi marido, mi hijo y mi hija, y haciendo Navidad como cualquier otra familia, y jamás tuve ninguna reacción, ni ninguna situación compleja ni incómoda. Entonces, en ese sentido, digo, uno también cuando va y normaliza, y sobre todo también la actitud de mis otros compañeros, ¿no? de entrenadores, una actitud como uno más. Digo, a veces sí, viste, por ahí vos veías que cuando querían hacer una joda, hay palabras con las que ya se cuidan ahora. Y está bien, porque digo, lo razonan y dicen, no, ya no es un chiste, no está bueno. Y otra cosa muy puntual, digamos, que me hace ser alentador es que este año, bueno, en el club tenemos todos los entrenadores desde infantiles hasta plantel superior, distintas instancias de capacitación. Y hubo una charla sobre diversidad. Y la reacción digamos, éramos más de 100 que estábamos en esa capacitación, y la reacción fue muy positiva. Digamos, que por ahí uno se espera por ahí una reacción de estar más a la defensiva, ¿no? De no, bueno, yo no soy el que discrimina, ¿no? Bueno, por ahí el que se siente discriminado tiene la culpa de sentirse discriminado, ¿no? Que es lo que un poco se escucha fuera. Y la actitud digamos, de los entrenadores, ya digo, desde infantiles, juveniles, al plantel superior, fue, che, tenemos que sentarnos a pensar estas cosas. ¿No? Como agarraron el guante y se vio como la necesidad de un proceso. Entonces, estas cosas que digo, son muy autorreferenciales, pero que también pueden estar pasando en otros clubes. O si no están pasando, digamos, podrían llegar a estar pasando. Entonces yo creo que cuando hay voluntad no solamente desde las dirigencias, sino también desde las personas que conforman el club, son cosas que son trabajables y yo creo que es súper. Yo siempre creo más en las generaciones más jóvenes que en las nuestras. Entonces yo creo que digamos, la camada de mis hijos va a ser impresionante, los que son hoy chicos y adolescentes son bárbaros, y nosotros venimos de otra época, y que bueno, por el laburo tenemos que hacerlo más nosotros y los que están arriba nuestro, como edad. Nacho, me sumo a lo que decís, lo estamos viendo en la comisión FIMCO que integramos con Martín, por lo menos esta predisposición a hablar de determinados temas que antes eran tabú y que no estaban permitidos hablarlos, ¿no? Pero creo que hay una cuestión del estereotipo del rugby muy fuerte, muy marcada, que creo que no solamente por una cuestión de la diversidad y la no discriminación, sino por un montón de otras cuestiones que también tienen que ver con la violencia, que tenemos que seguir trabajando y profundizando. Ahora te pregunto, con respecto a la experiencia Ciervos Pampas, ¿cuáles crees que son los objetivos principales de esa experiencia? Y que nos puedas contar, que nos puedas, porque creo que, a ver, lo hablábamos ayer un poquito cuando que hay, es una experiencia específica que tiende a visibilizar, pero contame un poco cuál es tu mirada sobre eso. Sí, yo creo que la existencia de Ciervos Pampas, digamos, es el primer equipo en América Latina, y luego, digamos, todos los que se fueron creando en Argentina, tenemos también en Rosario, Mendoza, digamos, en los países limítrofes también tenemos, en Chile, en Brasil, digamos, hay equipos de la diversidad sexual. Creo que es importante porque va a romper también, ¿no? Un poco como con esta idea de el rugby es cosa de chicos grandotes, súper masculinos que se agarran a trompadas y toman cerveza, digamos, que tampoco es, digamos, que también es una visión distorsionada de, digamos, mis compañeros de rugby de acá no responden a ese estereotipo del rugby, ¿no? Pero bueno, esa idea, ¿no? que está muy transmitida sobre la masculinidad del jugador de rugby, bueno, viene a romper, y no solamente rompe con esa idea, sino también con la idea de la posibilidad de hacer accesible un deporte
que en principio también en el imaginario aparece como de elite. Digamos, Ciervos Pampas, digamos, la composición de quienes juegan en Ciervos Pampas no es justamente personas que pertenezcan a una elite de la sociedad. Entonces es como ir derrumbando barreras, y obviamente también todo el trabajo que tiene el equipo de conjugar el deporte, el rugby, con la reivindicación por los derechos de las personas LGTBI, ¿no? Que es quizás, o sea, no es solamente una organización de derechos de las personas LGTBI, ni exclusivamente un club de rugby, sino que conjuga ambos aspectos, y creo que es lo que la singularidad, ¿no? De hacer, bueno, un espacio, sí, es verdad, libre de discriminación, de contención para las personas LGTBI, que aprenden a jugar al rugby, pero que también se aprende el acceso a derechos, digamos, a la situación del colectivo, a la reivindicación y a la apuesta por una sociedad libre de discriminaciones, no solamente por orientación sexual, sino por digamos, la multiplicidad de discriminaciones y violencias a las que estamos expuestos como sociedad. Entonces, el trabajo es un poco ese, y retomo lo que hablamos ayer y que decías hoy, es, está buenísimo que exista Ciervos Pampas, que exista Warpes en Mendoza, digamos, que existan todos los equipos de diversidad, pero los clubes tienen que hacer un trabajo, los clubes de rugby, para no ser expulsivos con las personas que viven otras identidades sexuales. Entonces, el objetivo es que tengan, digamos, que haya gente del plantel superior que pueda ser gay o bisexual, y que no tenga que decir, bueno, mi única salida es ir a un club de diversidad sexual. Que, por ejemplo, nosotros en Ciervos vamos a estar contentísimos de recibir a todos los jugadores que quieran venir a practicar el deporte, pero que sea una elección en última instancia, no digamos, algo que no queda otra. Claro. Pero, digamos, en eso, es muy interesante, digo, este año, charlando mucho con los chicos, hay muchos chicos que se acercan por primera vez al deporte también en Ciervos Pampas. Digo, pibes que por ahí a los 20 y pico de años nunca hicieron deporte y dicen, bueno, existe esta posibilidad, quiero hacerla. Y hay otros que en cambio tienen un pasado en el rugby. Y a mí me quedó grabado el caso de un chico, ¿no? Muy joven, 20 y pocos años. Y entonces yo le decía, bueno, contame cómo fue tu experiencia en el rugby. Y había sido una tortura. O sea, este chico tenía rugby en el colegio, y me decía, básicamente, como yo no respondía al estereotipo de masculinidad predominante, me volvían loco, me pegaban muchísimo en cada scrum, en cada rack. Y mi pregunta, digamos, instantánea fue, ¿y por qué querés jugar al rugby de vuelta vos? Digo, pasaste una adolescencia horrenda. Y justamente me dicen, porque yo les quiero demostrar que yo puedo jugar al rugby, siendo lo que soy, puedo jugar al rugby, y es más, y puedo jugar bien al rugby. Digo, en ese caso sí, este chico me decía, yo sí lo siento como una revancha, ¿no? Como diciendo, quiero tener mi posibilidad y superar todo eso que fue un tiempo, digamos, horroroso. Digo, porque cuando te dicen, qué necesidad de guetizarse y hacer un club solo para gays. Bueno, en principio, porque los chicos que vienen a hacer los Pampas saben que no los van a cagar a palos, ni los van a putear por ser homosexuales. Entonces digo, y eso no es poco. Digamos, tener un ambiente libre de violencia y discriminación para poder ejercer un deporte no es poco. Muchachos, alguno... A ver, yo una cuestión que me quedaba también en el tintero es, y pensaba cuando hablabas, era lo que se vivió este año cuando se conoció lo de Vittorio Rosti de Rosarino, creo que es de Pergamino él, Sí. pero que jugó muchos años en Rosario. ¿Qué crees que tuvo, qué implicancia tuvo, o qué repercusión tuvo en Ciervos o en la comunidad esa situación? Porque la verdad que fue un jugador muy representativo, llegó a jugar en Pumitas, y creo que ha tomado una decisión muy, muy valiente, digamos, de poder visibilizar y digo, ¿crees que son buenos esos ejemplos, son positivos, que suman o que no tienen implicancia? Yo creo que es súper positivo, porque generalmente, digamos, los deportistas digamos, Vittorio, digamos, él luego decide no seguir siendo un deportista de élite, pero él estuvo obviamente en la élite del deporte. Generalmente muchos deportistas de élite, o en el pasado, elegían por ahí visibilizar su condición una vez que se retiraban, ¿no? Y yo creo que es importantísimo que un chico joven, que todavía tiene
digamos, una carrera deportiva por delante y por muchos años, diga, ¿no? Lo que dijo. Yo creo que también el caso de Victorio, imagino, digamos, supongo, también tiene mucho que ver con, digamos, hubo dos momentos muy importantes este año en el país respecto al rugby. Primero fue el asesinato de Fernando Báez Sosa, y fue un primer cimbronazo muy importante. Digamos, lamentablemente tuvo que suceder algo así para que haya un proceso de reflexión tan fuerte en los clubes de rugby de todo el país. Y yo creo que este segundo, digamos, y esto digamos, generó ponerse a pensar, ¿no? En múltiples cosas, como las que veníamos hablando recién, sobre el tema de las masculinidades, los estereotipos, los ejemplos que se vienen dando desde los clubes. Y el caso de Vittorio, yo creo que muchos chicos que están pasando por una situación similar, yo creo que al ver a Vittorio que abiertamente habla sobre su sexualidad, que abiertamente dice yo quiero vivirla con tranquilidad, que explica cómo el hecho de ocultarlo o de no vivirlo libremente llevaba a generar su mal desempeño en el rugby, su mal desempeño en su vida, digamos, de toda la energía que él utilizaba en esconder algo que él era, cuando podía estar utilizándola para otras cosas, esa energía. Entonces yo creo que es un mensaje, creo que es alentador porque aunque todavía sea en la individualidad, quien está pasando por una situación similar, creo que es un punto de apoyo importante, ¿no? Como diciendo, bueno, si este flaco pudo y la reacción fue tan buena, digamos, sea desde los clubes de rugby, sea desde sus propios compañeros, también uno, digamos, cuando está en la etapa de que aún no lo dice, o sea, generalmente lo que se dice es salir del armario, uno tiene muchos miedos. Y lo mejor que puede hacer las personas que quieren acompañar a una persona que tiene mucho miedo es trabajar para que el ambiente en el que vive no sea de temor. Digamos, de que uno no tenga, no lo vea como algo, porque uno después cuando pasa se da cuenta que la vida sigue igual, que los problemas del mundo son los mismos. Solamente que lo único que cambia es que uno tiene la capacidad de sentir afecto por una persona del mismo sexo. Y el resto se mantiene inalterado. Pero eso, que parece tan banal, para quien lo vive, porque, repito, no porque uno se persiga, sino porque vive una determinada sociedad que le muestra una cierta imagen, lo mejor que se puede hacer es demostrar que no tiene que tener miedo, que hay gente que lo va a acompañar, que hay gente que lo va a querer igual, y en ese sentido, y esto en un club de rugby, al menos, digamos, yo sigo teniendo la idea del club, como por ejemplo acá en Los Tilos, un club, digamos, que suma tanto, tan comunitario, donde la gente se reúne, donde realmente traspasan la vida ahí dentro, es fundamental, que sean lugares seguros también para todos estos chicos. Nacho, al igual que vos, yo también soy de la ciudad de La Plata. Bueno, ya lo mencionaste, una ciudad con muchos clubes de rugby, donde el rugby es muy importante para la sociedad platense. Vos mencionaste tu caso en el Club Los Tilos. Te quiero preguntar si tenés conocimiento sobre cómo está esta situación en el resto de los clubes de La Plata. Mira, sé que se está trabajando, o sea, a partir de este año, repito, con el tema de Báez Sosa, fue un cimbronazo muy importante, pero ya digamos, había clubes que estaban trabajando hace tiempo con cuestiones vinculadas a temas de discriminación o de violencia. Por ejemplo, tanto el Club Los Tilos, si no me equivoco, el San Luis también, allá del año pasado, estaban trabajando con distintos organismos estatales sobre el tema de noviazgos violentos, que es un tema que también es muy importante. Yo digo, por ahí estoy hablando de estos dos clubes y desconozco el resto. Digo, no puedo, sí. Digo, probablemente los otros clubes también. Tengo certeza de que este año todos los clubes de La Plata han estado trabajando sobre el tema de violencia, digamos, que es digamos, lo que se puso un poco ahí en el foco de análisis. Digamos, yo sé, por ejemplo, el Club Los Tilos que hace años que tiene un área social, que viene trabajando con el tema del fomento de rugby en cárceles, con, digamos, bancos de ropa para los jugadores, digamos, con muchas situaciones que hacen a la transformación del club. Por eso yo la experiencia que más conozco es la de mi club. Y temas de violencia también se venía tratando hace tiempo, sobre todo con las divisiones juveniles, que digamos, es donde aparece como por ahí el quiebre más grande con el tema de
digamos, de empezar a salir, ¿no? Digamos, de las previas. Bueno, entonces que ahí también hay que hacer un trabajo siempre decimos de acompañamiento, digamos, ni meramente punitivo ni acusatorio, sino de trabajar con los chicos, ver qué pasa, digamos, porque pasan de ser chicos chiquitos, digamos, de las infantiles, a la previa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahí en el medio? Digamos, ¿qué trabajo puede hacer el club digamos, con los chicos, con las familias? ¿Cómo acompañarlos para que sigan teniendo un traspaso menos duro en ese sentido? Pero sí se está trabajando. En La Plata sí se está trabajando. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Te quiero preguntar si se puede ver algo positivo en este contexto y es si ayudó la virtualidad para realizar capacitaciones, para fomentar la igualdad, para poder encontrarse con las distintos sectores, distintos rincones de nuestro país y poder charlar, poder visualizar y visibilizar distintas acciones. No, no creo que la virtualidad nos haya ayudado. No, sinceramente, creo que, no, creo que fue algo malísimo, no mantener el contacto con los chicos. Vemos, digamos, que los chicos necesitan, yo hablo al menos de las infantiles, necesitan muchísimo el contacto, el verse, el jugar, el transcurrir una mañana con su familia en el club. Y en ese sentido creo que es una macana muy grande, o sea, se entiende digamos, y yo creo que ningún club, al menos ni los Tilos ni los de La Plata, ni creo que en todo el país, tiene ganas de poner en peligro la salud de la gente que forma parte del club, y por eso no se están, digamos, no se están abriendo los clubes, ¿no? Pero creo que no, digo, sí, digo, es interesante el tema de, por ahí, las capacitaciones, por decirlo así, pero digamos, también hay una realidad. Quienes somos entrenadores digamos, en los clubes, estamos sobreexpuestos al Zoom y a reuniones y a jornadas Claro. de trabajo muy complejas, y a veces, digamos, y en ese sentido el club también fue como muy mesurado, decir, no les vamos a poner una capacitación cada 15 días, porque no es que no estamos de vacaciones, estamos viviendo en pandemia, trabajando en pandemia, educando en pandemia, sobreviviendo. Sí, digamos, también en el caso del Club Los Tilos, por ejemplo, se trabajó mucho con el tema de, bueno, la situación de las familias, que me imagino que los demás clubes también han hecho similarmente, ¿no? De, bueno, ¿cómo están las familias en pandemia? Porque, bueno, a mí me cuesta verle el lado positivo, sinceramente, digo, al menos desde la parte deportiva y social, es difícil ver la parte positiva. Digo, así todo, hay grupos de chicos que mantienen el vínculo por Zoom, y vos lo ves con 6 años, que entrenan desde su casa, con almohadones, porque si no, con la pelota rompen toda la casa, y se mantienen como con mucha alegría, ¿no? Porque les queda todavía vos pensás que yo estoy en Escuelita y M6, que es la división más chiquita. Y sin embargo tienen un sentimiento de pertenencia muy grande, cantar el himno del club al final del entrenamiento. Digamos, estas son las cosas digamos, que tienen mucho valor, pero creo que es incomparable a la presencialidad. Y Nacho, de cara a lo que viene, a la post-pandemia, que todavía falta, pero ya uno tiene que, o imagino, teniendo tanto tiempo disponible, ya uno empieza a planear cómo llevarla, de qué manera hacerlo. ¿Dónde crees que van a estar los ejes principales? Porque, como vos decías, el hecho de que los chicos no puedan tener el lugar, el contacto, eso hace que el rol de los clubes y el rol de la contención sea clave para volver a insertarlo, para volver a recuperar el camino, y obviamente poder empezar a trabajar en lo que se estaba trabajando antes de que el 17 y 18 de marzo la Argentina se nos reseteara. Sí, a ver, por un lado, sí nos han pedido, por ejemplo, salió un curso de la World Rugby sobre para entrenamiento en pandemia. Es difícil, o sea, es difícil. Yo creo que depende de las edades. Yo no me imagino, por ejemplo, infantiles entrenando a 2 metros de distancia, sin tocar, digo, porque las infantiles es justamente mucho digamos, hasta de los entrenadores con ellos, de venir para acá, te llevo para allá, digo, son muy chiquitos. Uno puede por ahí entender un rugby protocolizado para divisiones superiores o juveniles incluso. Pero digo, es muy difícil, o sea, realmente es muy difícil pensar el rugby
en tiempos de pandemia. Al menos a mí me genera muchas incertezas. También es verdad, hoy en día lo que nos acostumbró la pandemia es pensar que de acá a 2 meses podemos hablar de ciencia ficción, porque no tenemos idea si vamos a tener una vacuna, si no vamos a tener una vacuna, si va a ser extendida, si no va a ser extendida. Pienso que en un escenario donde todavía no, digamos, masivamente la población no acceda a estar inmune al virus, veo, la verdad, difícil. Difícil al menos digamos, una vuelta, digamos, por ejemplo, estas mañanas multitudinarias donde juegan todas las infantiles en el club. Y eso ya es impensable. Vos no podés meter a 300 personas juntas en un club al mismo horario. O 150 con el tercer tiempo, comiendo juntas. Entonces yo creo que estas cosas, me imagino que los clubes estarán laburando, estarán, digamos, tratando de hacer cuadrar el círculo, porque la verdad que es muy difícil, muy difícil. Bueno, Nacho, muy agradecidos por estos minutos. La verdad que muy interesante la mirada y me parece que las perspectivas, como decíamos, si bien hay que trabajar mucho y hay que fortalecer mucho la mirada diversa dentro de los clubes en todo sentido, y me quedé muy en claro que el tema no solamente tiene que ver con la diversidad sexual, sino con las diversidades generales, ¿no? Y me parece que ahí está también el gran desafío, el gran foco. Así que muy agradecido por estos minutos y vamos a seguir seguramente hablando y trabajando estos temas porque hacen para mí a la deconstrucción del rugby y al recambio que necesitamos como mirada, como deporte, tener hacia adentro y de cara a la sociedad, pensando también claramente en el asesinato de Fernando como un momento de cambio y de punto de quiebre, ¿no? De punto de quiebre para nuestro deporte, que ojalá lo sea y creo que lo es. Así que gracias, Nacho, por estos minutos. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Digamos, enhorabuena de la existencia digamos, también de programas que aborden desde distintas aristas el deporte, digamos, que lo humaniza también tanto y que es tan necesario. Así que los felicito a los 4 y bueno, a disposición para lo que necesiten. Gracias, Nacho. Gracias. Chao, Nacho, hasta luego. Gracias. Bien, Facu, espectacular una vez más. Seguramente ya dentro de 15 días volvamos a encontrarnos. Un placer, muchachos, como siempre. Buen fin de semana para los 3. Igualmente, Un abrazo. Facu. Querido. Facu Sassone pasaba por aquí con su espacio de Construyendo al Rugby y una nota espectacular hablando, entremezclando, ¿no? La deconstrucción del rugby con el género y el deporte, un poco también trayendo el espacio de Elia Costa aquí a ADN Deportivo en este día viernes. Hacemos una pausa muy cortita y a la vuelta seguimos porque se nos viene Roberto Borrego con toda la información de los eSports aquí en Radio Argentina.